La persona que está leyendo esto ahora mismo no existe. No de la manera que crees. El tú que siente que está pensando, eligiendo, recordando y siendo consciente de este momento. Es una construcción. Una historia que tu cerebro se cuenta a sí mismo en tiempo real. Y la ciencia lleva décadas demostrándolo con una precisión que resulta difícil de ignorar. En 1960, un neurocirujano llamado Roger Sperry comenzó a operar a pacientes con epilepsia severa. Usando una técnica radical, cortaba el cuerpo calloso, el haz de fibras nerviosas que conecta los dos hemisferios del cerebro. La operación funcionaba para controlar las convulsiones, pero dejaba a los pacientes con algo que nadie había visto antes. Dos mitades de cerebro que ya no podían comunicarse entre sí. Sperry y su colaborador Michael Gazzaniga comenzaron a estudiar a estos pacientes. Con una serie de experimentos que cambiarían para siempre lo que entendemos por identidad. El experimento más famoso funcionaba así. Al paciente se le pedía que fijara la vista en un punto central de una pantalla. En el lado izquierdo de la pantalla, visible solo para el hemisferio derecho del cerebro, aparecía la imagen de una manzana. En el lado derecho, visible solo para el hemisferio izquierdo, aparecía la imagen de un lápiz. Cuando se le preguntaba al paciente qué había visto, respondía sin dudar: un lápiz. Porque el hemisferio izquierdo controla el habla, y el hemisferio izquierdo había visto el lápiz. Pero cuando se le pedía que señalara con la mano izquierda, controlada por el hemisferio derecho, el paciente señalaba la manzana. Había dos respuestas diferentes saliendo del mismo cuerpo al mismo tiempo. Dos conocimientos distintos coexistiendo sin que ninguno supiera del otro. Y entonces ocurría lo más perturbador. Cuando se le preguntaba al paciente por qué había señalado la manzana con la mano izquierda. Mientras decía que había visto un lápiz, el hemisferio izquierdo respondía al instante. Sin dudar. Sin confusión. Con total convicción. Inventaba una explicación. Decía algo como: señalé la manzana porque me apetecía una de merienda. El hemisferio izquierdo no sabía lo que había visto el hemisferio derecho. Pero tampoco admitía no saber. En su lugar, construía una narrativa coherente en tiempo real. Y la presentaba como si fuera un recuerdo real, de una intención real. Gazzaniga llamó a este mecanismo el intérprete. El hemisferio izquierdo del cerebro es una máquina de contar historias, cuyo trabajo es producir una explicación coherente de todo lo que el cuerpo hace, tanto si el hemisferio izquierdo sabe por qué lo hizo como si no. Lo que esto significa es difícil de asimilar a la primera lectura. Significa que la sensación de ser un yo continuo y coherente, que toma decisiones y las recuerda, no es el origen de tus acciones. Es la narración que sigue a tus acciones. El yo no decide. El yo explica. Y lo que explica no siempre es lo que ocurrió. En 1983, un neurocientífico llamado Benjamin Libet diseñó un experimento que profundizó aún más en esta grieta. Libet pedía a sus participantes que flexionaran la muñeca en el momento que quisieran, mientras registraba su actividad cerebral con electrodos. También les pedía que anotaran exactamente en qué posición estaba una manecilla de reloj, en el momento en que sintieron el impulso consciente de moverse. Lo que encontró fue una anomalía que todavía se debate en neurociencia. La actividad eléctrica del cerebro que precede al movimiento, lo que se llama potencial de preparación, comenzaba en promedio unos 550 milisegundos antes de que el participante moviera la muñeca. Hasta ahí, nada sorprendente. El cerebro se prepara antes de actuar. Pero el momento en que los participantes reportaban sentir el impulso consciente de moverse era aproximadamente 200 milisegundos antes del movimiento.
lo que significa que el cerebro había empezado a preparar la acción. Unos 350 milisegundos, antes de que el participante sintiera que había tomado la decisión. La decisión consciente llegaba después de que el cerebro ya había comenzado a ejecutarla. La conciencia no estaba dirigiendo el movimiento. Estaba siendo informada de él. Libet interpretó sus resultados con cautela. Señaló que los participantes sí podían vetar el movimiento en el último momento, lo que sugería que la conciencia, aunque no iniciara la acción, podía bloquearla. Llamó a esto el poder de veto consciente. Pero la implicación estructural del experimento permanecía en pie. La narrativa de que tú decides, tú actúas y tú recuerdas haber decidido actuar. No refleja con precisión lo que ocurre en el cerebro. Refleja la historia que el intérprete construye después. Y la memoria complica el problema todavía más. El yo que recuerdas haber sido hace 10 años no es el mismo que el que existe hoy. No solo porque hayas cambiado de opinión o de carácter, sino porque la memoria no es un archivo. Es una reconstrucción. Cada vez que recuerdas algo, tu cerebro no recupera un registro fijo del pasado. Reconstruye el recuerdo usando la información disponible en el presente, incluyendo tu estado emocional actual, tus creencias actuales y lo que has aprendido desde entonces. Lo que significa que cada vez que recuerdas algo, lo modificas ligeramente. El yo del pasado que crees recordar es en parte una creación del yo del presente. Y el yo del presente que crea ese recuerdo será modificado la próxima vez que lo recuperes. No hay un archivo original al que puedas volver. Solo versiones sucesivas de una historia que se reescribe sola. El filósofo Derek Parfit dedicó décadas a pensar en lo que esto implica. Su conclusión, publicada en 1984 en un libro llamado Razones y Personas, era que la identidad personal no es lo que creemos que es. No hay un yo continuo que persista en el tiempo como una entidad coherente. Lo que hay es una cadena de estados mentales conectados por memoria y continuidad psicológica, pero sin un núcleo fijo que los habite a todos. Parfit escribió que esta conclusión, lejos de ser aterradora, le había resultado profundamente liberadora. Si no hay un yo fijo que proteger, tampoco hay un yo fijo que pueda fracasar de manera definitiva. El cambio no es una traición a quien eres. Es simplemente la siguiente versión de la historia. Esto no significa que no existas. Significa que existes de una manera diferente a como creías. No como una entidad fija que observa el mundo desde dentro de tu cráneo, sino como un proceso. Un patrón de actividad que se reorganiza constantemente. Una narrativa que tu cerebro produce en tiempo real para dar coherencia a una experiencia, que de otro modo sería un flujo discontinuo de sensaciones sin hilo conductor. El yo es real en el mismo sentido en que es real una llama. La llama existe, pero no es la misma llama de un segundo al siguiente. Es un proceso que se mantiene reconocible a través del cambio continuo. Y aquí es donde la pregunta se vuelve personal, de una manera que ningún otro tema puede igualar. Porque quien está procesando esta información ahora mismo, quien decide si la acepta o la rechaza, quien siente incomodidad o alivio al leerla, es precisamente lo que el video acaba de poner en cuestión. No puedes salirte del sistema para evaluarlo desde fuera. Tienes que usar el yo para pensar sobre el yo. Y eso es exactamente lo que el intérprete de Gazzaniga haría. Construir una narrativa que haga que todo esto tenga sentido. Y presentarla como si fuera tu conclusión genuina. Roger Sperry ganó el Premio Nobel de Medicina en 1981 por su trabajo con el cerebro dividido. En su discurso de aceptación dijo que sus experimentos habían demostrado que cada hemisferio tiene su propia mente privada
sus propias percepciones, pensamientos y su propia manera de recordar. Dos mentes en un cuerpo, unidas por la historia que una de ellas cuenta sobre las dos. La pregunta no es si el yo existe. La pregunta es si importa que la historia sea verdadera, siempre que sea la historia que te permita seguir viviendo en ella.